Buenas tardes, camaradas. Me llamaron el secretario general del partido, José Luis Centella, y el director de Mundo Obrero, Ginés Fernández, para pedir que asistiera a este acto. Demandaban de mí que diese mi opinión sobre la situación política y sobre el proyecto de la Unidad Popular. Daba la casualidad de que estaba yo hacía meses escribiendo sobre esto, algo que posiblemente puede que sea un libro en un futuro, y realicé un guión que le entregué a ellos la noche del jueves. Naturalmente voy a hacer unas afirmaciones con cierta rotundidad, pero que se entienden si leemos la primera parte del guión, donde están las bases políticas que me permiten a mí hacer afirmaciones, pero como no tenemos tiempo, las tengo que quitar. Y tengo que buscar unas imágenes que me permitan entrar en el fondo de la cuestión debido al tiempo que disponemos. Y he encontrado tres imágenes. La primera es la tragicomedia griega del referéndum y lo que vino después. La segunda es la reunión en París del griego Varoufakis, el francés Mélenchon, el italiano Fassino y el alemán Lafontaine, donde plantean en un manifiesto que firman que no se puede hacer nada con esta Unión Europea. Leer ese documento es impresionante, y sobre todo cuando lo lee uno de Izquierda Unida, cuando hace 25 años dijimos esto, y a veces esta fuerza política lo ha olvidado. Lo ha olvidado. La tercera imagen es la indigencia moral, política e intelectual de políticos tenidos por gente de talla estatal afirmando que la política de Venezuela comete más infracciones contra los derechos humanos que el Chile de Pinochet. Por eso ya lo predije. Me preguntaban... Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Yo había escrito un artículo en Mundo Obrero hablando del discurso profético y que lo explicara muy brevemente. Ya anuncio que yo soy partidario de que la Unidad Popular se constituya en el sujeto del discurso profético. Lo explico. ¿A qué llamo yo, teniendo en cuenta todo lo que escribo en la primera parte del guión, discurso profético? El discurso profético es un mensaje que en un momento de crisis grave, incertidumbre o catástrofe aglutina a una colectividad en torno a la justicia. El discurso profético consigue que la ciudadanía comprenda su presente desde la memoria de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. El discurso profético tiene la virtud de crear a su propio pueblo. El discurso profético invita a su pueblo a iniciar una travesía, una marcha. Y aquí quiero ser muy claro. No le dice, votadme, no. Le dice, vamos a iniciar un camino, el camino de la liberación, pero lo empezamos ya. No le promete el reino de los cielos, le promete la lucha y la dignidad de la lucha. Eso significa que se dirige a su pueblo para decirle la verdad, guste o no guste. Y si queréis entender ya lo que significa el discurso profético, leer el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Es el ejemplo perfecto del discurso profético. Dicho esto, pasamos a la situación. Yo he definido en algunos momentos que la situación en la que estamos ahora es de una crisis de civilización profunda, por una cuestión muy sencilla. Occidente, en el que estamos, se ha erigido como el campeón de las libertades y de los derechos humanos. En estos momentos, en Occidente, la economía capitalista, la globalización, se está cargando los derechos humanos. Es decir, cuando en el siglo XVIII surge en Inglaterra el capitalismo por el incremento de la ciencia y la técnica aplicada a la producción, y en el XVIII aparece a finales
la Revolución Americana y Francesa, que hablan de los derechos humanos, hasta ahora esos dos pilares constituían el orgullo de Occidente. Pues bien, Occidente ya no tiene ese orgullo. Hoy los que mandan en economía pisotean las leyes, las constituciones, los derechos laborales. Es decir, este es el drama que hace que estemos en una crisis de civilización. Y esto es grave, porque todavía no hay valor, a veces ni para decirlo, ni tampoco para plantear con toda crudeza y con toda valentía una alternativa. No tengo que hacer la memoria de lo que ha pasado aquí en la década de los 90, pero sí acudiría a vosotros y a vosotras para recordaseis que lo que está pasando en estos momentos día a día, si os lo dicen hace 25 años, no os lo creéis. ¿Qué está pasando? Situación grave, gravísima. Pero no solamente eso, sino que los proyectos con los que el pueblo español fue abducido, uno la transición y otro la Unión Europea, están haciendo aguas. Cuando el día 31 de mayo del año 2012, en el diario El País, podéis leer a Felipe González escribir un artículo bajo el título de Soberanía Compartida, podéis entrar perfectamente en internet, y dice: cuando construimos la moneda única no tuvimos en cuenta que no se puede construir una moneda única sin unidad fiscal, sin unidad económica. Y además dice: aprobamos la unidad económica y la unidad monetaria. Pues bien, solamente se puso en marcha la unidad monetaria. Después de que Felipe González diga eso, 25 años después que se le dijera en debate parlamentario, dice a continuación: hay que seguir en Europa. No lo entiendo. Pero es que cuando comienzan economistas de diversa índole a plantear el fracaso de la Unión Europea como expresión de aquella Europa que se pintaba no hace mucho, en la década de los 90, cuando yo era secretario general y coordinador general, eso está ahí al lado, todo el mundo plantea que esto ya no tiene sentido. Y solamente queda un resquicio para que se escape. Sí, frente a eso, más Europa. ¿Qué es más Europa? Ceder más soberanía al Banco Central Europeo, a Alemania. ¿Cuál es la política económica alternativa y la política social? Este hecho, estas dos pinceladas, demuestran que la situación es grave y por tanto hace falta un discurso profético. Pero en España, seré brevísimo, la transición ha tenido fracasos y éxitos. Sus fracasos son 5. 1. No ha conseguido un Estado integrado y superador del problema de sus nacionalidades. 2. No ha solucionado el problema democráticamente, por vía democrática, de la forma de Estado, monarquía o república. 3. No ha resuelto el problema de la laicidad del Estado. 4. No ha resuelto el problema de una democracia económica y social. Y 5. No ha resuelto el problema de una ética política pública y cívica. Pero la transición ha sido un éxito para la oligarquía. Un éxito porque esa oligarquía ha podido transitar impunemente desde la dictadura que sostuvo y que mantuvo hacia una democracia tutelada, como si fuese una menor de edad. Ha conseguido estabilizar el bipartito y la monarquía de la segunda restauración borbónica. Y tras la obligada abdicación de Juan Carlos I, para poner en marcha cambios constitucionales que transformen las reformas de hecho del Tratado de Maastricht en reformas de derecho. Para eso quieren cambiar la Constitución. Y no solamente para esto. Lo dije hace un año y me aventuro en este acto. También para procurar que los casos Gürtel, Eres, Infanta y todo lo que hay comience a desaparecer y paguen figuras de tercera o cuarta fila, y aquí no ha pasado nada, puesto que todos estamos metidos en la corrupción, los nacionalistas catalanes también. Ante eso, ¿cuál es la característica de un discurso profético? Yo lo señalo con 3 verbos en infinitivo. El primero es definir, señalar. Señala al enemigo, no al adversario ni al rival, no, he dicho al enemigo. Lo muestra. Este es el problema.
pero a continuación de señalarlo, de definirlo, lo describe. Y este es, por estas razones, por esta, porque informa, porque hace la gente que estudie, que piense, sobre todo que la gente recupere la memoria, que es lo que hace Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, explicar la historia para que sepan de dónde viene. Y la tercer infinitivo es definir al enemigo. Definir al enemigo es también definirse. ¿Y yo qué hago ante esto? Significa definir al enemigo, colocar en lo alto de la mesa una propuesta al pueblo, a la inmensa mayoría, una propuesta para construir una alternativa. ¿Recordáis aquello de Izquierda Unida, la construcción de la triple alternativa? La alternativa de gobierno, de Estado y de modelo de sociedad. Eso. Y eso hay que planteárselo con toda claridad a nuestro pueblo. Además, creo que si se plantea con seriedad y con gravedad y con datos, es la mejor campaña electoral que se puede hacer. Por tanto, y cabalgando rápidamente, algunas cuestiones sobre la unidad popular. Para empezar, estoy totalmente de acuerdo, pero yo quiero dar mi opinión sobre la unidad popular, para eso me se trajo. No puede concebirse únicamente como una simple candidatura para las próximas elecciones. Tiene que haber algo más. Una candidatura más aumentará el guirigay que hay todos los días en los medios de comunicación, que son infumables. Los chismes, los relatos, los desmentidos, las filtraciones. Es una revista del corazón, pero que habla de candidaturas. Eso no es serio, en absoluto es serio. Baile de candidatos, personajes, espacios electorales, alianzas postelectorales. 2. La Unión Popular no puede tampoco plantear su necesidad con el mensaje de que se quiere derrotar a la derecha y a sus políticas. No. Derrotar al PP y al PSOE, a los dos, y a Convergencia y Unión y al PNV. Porque desde la libertad que este partido siempre me ha reconocido y no he tenido censura en Mundo Obrero, lo de contraderecha y la política de derecha condujo a pactos que ya hemos visto cómo han terminado. No, PP ni PSOE, los dos representantes del PP. Y naturalmente, Convergencia, PNV, etcétera, etcétera. 3. La unidad popular tampoco puede ser el resultado de círculos muy bien intencionados, de grupos que basan su propuesta en conseguir unos resultados electorales dignos, pero dentro de las imposiciones que la realidad nos trae. No podemos salirnos. Es decir, alcanzar un puesto notable en la fiesta institucional y palatina. Multitud de esfuerzos se dedican a esto. Manifiestos, convocatorias, plataformas de reiterada y cansina, muy cansina prosa. La identidad de la unidad popular, para mí, estriba en lo siguiente. La unidad popular asume su condición de exponente del discurso profético y se despliega en 2 líneas de propuesta. Una, la unidad popular es una enmienda a la totalidad de la situación presente. Una enmienda a la totalidad. Y la unidad popular es una propuesta de programa alternativo concebido y explicado en fase, tiempo, apoyo y alianza. Y cuando la primera línea digo que es una enmienda a la totalidad, significa que la unidad popular convoca a la mayoría ciudadana, a la mayoría, a la izquierda y más gente que la izquierda, a la mayoría de los ciudadanos que le afectan los problemas, a un cambio profundo y concreto. Y cuando digo concreto quiero decir concretado en un papel, un programa. Sin eso no hay seriedad. Si la unidad popular se circunscribe exclusivamente al ámbito de la izquierda, se convierte en un blanco fijo que no inquieta al poder. Y el blanco debe ser móvil. La orientación de la unidad popular se dirige a los derechos humanos y los textos derivados de la solemne declaración. En consecuencia, la unidad popular señala, define y designa como enemigo, como adversario, la Unión Europea, el euro y la deuda. Son los 3 círculos de hierro que impiden una política alternativa. No le demos vueltas. Lo que ha pasado en París es que ya 4 dirigentes han dicho es imposible cambiar con este triple círculo de hierro.
En consecuencia, para mí, la Unidad Popular, y lo hablé por teléfono con Alberto, le tiene que decir a nuestro pueblo: el problema está ahí, señala al enemigo, lo identifica, es así, y lo describe, y a continuación toma posición. Esa es la fuerza que puede tener la Unidad Popular. No hay nada que hacer dentro de la actual Unión Europea. Atención, no he dicho Europa, porque aquí hay que medir muy bien las palabras. He dicho la actual Unión Europea. Y no solamente hay que decir no sirve, hay que empezar a trabajar para salirse del euro y construir otra Europa. Ahora bien, construir otra Europa, y hay que explicárselo, significa que para poder construir, si yo fuese un albañil, necesito el palaustre, la plana, la mezcla, los ladrillos. Tengo que recuperar una cosa: soberanía. Soberanía económica, soberanía monetaria, soberanía política. Y una vez que tenga la soberanía con otro, voy construyendo otra Europa. Por tanto, si no rescatamos la moneda, la política económica que hemos cedido y la política, no hay posible cambio concreto en este país. Esto debe ser muy claro. Ahora bien, esto significa dos líneas de actuación. La primera es que para mí, la Unidad Popular, con el trabajo que hay, aquí en España hay un movimiento para salir del euro que yo encabezo, pero la Unidad Popular debe empezar a conectar con Melenchón, con Varoufakis, con Lafontaine, para empezar a plantear una línea de política exterior que permita afrontar ese problema y decírselo a los españoles. Pero claro, con eso no resolvemos el problema, porque la gente no va a demandar. ¿Y qué podemos hacer? Porque bien es cierto que políticas de cambio profundo, sin acabar con estos tres circos de hierro, repito, la Unión Europea, la moneda única y la deuda, no hay cambio profundo, pero sí se pueden hacer políticas inmediatas. Es decir, mantener la alianza para cambiar la Constitución Europea, pero a su vez, ¿qué podemos plantearle a nuestro pueblo desde el discurso profético? Y a eso voy y con ello acabo. El programa interno. El programa interno, con el que yo creo que hay que hablar con nuestro pueblo desde el discurso profético, tiene que tener unas características que ya expuse en el artículo del Mundo Obrero del mes de julio. Uno, un programa ligado a las necesidades más inmediatas y urgentes. No vamos a hablar ahora de qué haremos con la economía, no. Lo más inmediato, lo que afecta a la inmensa mayoría, muy concreto. Dos, resumido en 10 o 15 puntos de fácil comprensión y memorización, que la gente lo diga en los bares y en los tajos de trabajo. Por favor, dejémonos ya de palabras. Eso es para la prensa. No, no, a la gente el lenguaje claro, esto y esto, como después voy a explicar. En tercer lugar, capaz de generar otras medidas necesarias como consecuencia de su aplicación. ¿Qué quiero decir? Que si al aplicar una medida concreta vemos que eso necesita de otra, la gente ya lo va entendiendo y va entendiendo que a lo mejor hay que hacer una reforma fiscal en el marco de una estrategia de lucha y concienciación que vaya conduciendo a otras metas programáticas. A la gente, desde el discurso profético, hay que decirle: pueblo mío, tú también tienes que luchar. Yo recuerdo la dureza, se habla mucho del discurso de Winston Churchill, cuando le promete a su pueblo sangre, sudor y lágrimas para ganar la guerra al nazismo. No es así exactamente, pero hay que hablar con claridad. Iniciamos un camino, un proceso, nada se regala, todo se conquista con lucha, con ardor y con ideales. Que el programa explicite una alianza activa entre el nuevo poder político y la ciudadanía. Es una alianza, un pacto, no firmado, pero permanente, revisable en todo momento, viable, que se puede hacer desde la legalidad. Si hay muchas cosas que se pueden hacer desde la legalidad. Un servidor es partidario de la Constitución republicana, pero cuando el poder de la derecha, y cuando digo derecha me refiero al poder económico, quiere cambiar la Constitución,
es porque todavía en la actual Constitución hay artículos que bien utilizados se pueden volver contra el poder. Por eso quieren cambiarlos y suprimirlos. Es decir, desde la legalidad de hoy, desde leyes de hoy, desde el título preliminar, desde el título séptimo, hay leyes que se pueden utilizar contra el poder. Solamente hay dos condiciones. Y voy a ser muy claro. Una, un gobierno capaz de hacerlo. Y otra, un tribunal constitucional que esté de acuerdo con esto. Que no nos riamos, porque el Partido Popular está intentando cambiar al Tribunal Constitucional para ponerlo a su servicio. Yo lo que pasa es que lo digo claro, estos señores como hipócritas y cínicos que son, lo ocultan. Un Tribunal Constitucional de acuerdo con los derechos humanos. Y claro, ¿cuáles serían esas medidas? Con esto termino. El Frente Cívico hicimos una propuesta. Yo lo he distinguido en dos partes. Una, ya, que había que empezar a preparar a los economistas haciendo números. No que lleguemos al gobierno y no. Que vayamos ya con el programa para empezar a aplicarlo al día siguiente. Y si no ganamos, vamos a la oposición con él. Primero, salario mínimo interprofesional, 1.000 euros. Segundo, pensión mínima equiparable al salario mínimo interprofesional. Y os digo que esto no es pedir la luna, es pedir simplemente algo que alivie. Esto no es la revolución ni muchísimo menos. Tercero, extensión y ampliación de la prestación por desempleo. Cuarto, aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 17 de julio del 2014 sobre la aplicación por parte de los jueces sobre la cuestión de la hipoteca. Y mientras tanto, supresión de los desahucios hipotecarios. Aplicación inmediata de medidas e iniciativas legislativas y de infraestructuras judiciales, darle a los juzgados mecanismos y técnicos para perseguir a sangre y fuego a la corrupción, el fraude fiscal, la evasión de impuestos y la utilización de los paraísos públicos. Y algo más, voy a colocar una imagen que sé que mañana se puede volver contra mí, me da igual. Que veamos en los telediarios a los hombres vestidos de verde sin triconio llevándose a gente detenida y esposados por corruptos, por ladrones y por sinvergüenzas. Inmediatamente iniciar el procedimiento para una auditoría de la deuda pública. Y otra, para las eléctricas, que justifiquen el dinero recibido del Estado. Y otra y última, abrir, explicar todo el fraude y devolver el dinero de lo que nos roban en el recibo de la luz. Ahora bien, esto, para empezar, es concreto. Después, ¿eso qué significa? Que cuando avancemos en ello, vienen las otras medidas, pero después, no la explicamos primero. Reforma fiscal, banca pública, nacionalización de sectores estratégicos de la economía, control de los canales de comercialización del sector primario de la economía, soberanía alimentaria, esto es muy importante, soberanía alimentaria. A ver, a los vaqueros, a los de la leche, a otros sitios. Empleo público, sí, empleo público. Somos el país que menos empleo público tiene. Sí, he dicho empleo público, en médicos, en enseñantes, en guardias forestales, en ecologistas vigilando los acuíferos. Ley sobre la obsolescencia programada, una cosa que yo decía hace años y me tenían por loco. No, hoy se fabrican productos para que duren 4 días. No, se fabriquen bienes robustos para que la gente los pueda utilizar durante mucho tiempo. Ley electoral. No podemos seguir con esta ley electoral. Y por último, la participación ciudadana en todas las administraciones públicas del Estado. Y ahora, ya termino, alguien me dirá inocentemente, no has hablado de la República, del Estado federal. Y que cuando cumplamos esto,
ya está la República, sin haberlo dicho, sin haberlo pronunciado.